Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre, continuando un poquito con la serie de videos de neuroanatomía, sobre el cerebelo. En este caso vamos a hablar las generalidades del mismo en cuanto a su anatomía y sobre todo con las conexiones que llega a tener. Vamos a hablar un poquito sobre las vías aferentes, es decir, las vías de recepción que tiene el cerebelo y las vías eferentes, las vías de salida que presenta el mismo. Esta es una imagen muy general del cerebelo en el que podemos observar su disposición. Y bueno, vamos a comenzar con el tema como tal. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre el aspecto macroscópico, ¿ok? El cerebelo se ubica en las fosas cerebelosas. Es importante recordar que el hueso occipital tiene dos regiones, ¿no? Unas que son la porción para el cerebro y otra que es la porción para el cerebelo. En este caso, el cerebelo se ubica dentro de esas mismas fosas cerebelosas y se recubre sobre todo por una capa que se denomina la tienda del cerebelo. Es bueno saber que se divide en dos porciones que se llaman hemisferios, ¿no? Y estos hemisferios se van a unir a su vez por una porción central que se llama vermis. El cerebelo va a ser un tanto distinto en cuanto a la médula porque en vez de ser sustancia gris rodeada de sustancia blanca, es sustancia blanca rodeada de sustancia gris. Y de hecho desde ahí vienen todo lo que son los tractos complejos, ¿no? En este caso la unidad funcional del cerebelo son las células de Purkinje. ¿Por qué? Porque estas son las que van a estar mucho más presentes en todas las capas en cuanto hablemos de la corteza del cerebelo. Entonces por ello es que es una porción muy importante. El cerebelo junto con el tronco del encéfalo tiene una gran comunicación hacia lo que es el cuarto ventrículo. De hecho, la porción anterior del cerebelo junto con la porción posterior de todo lo que es el tronco del encéfalo que vimos en un video pasado, pues va a tener la gran característica de que va a formar al cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo que está formado justamente por la porción anterior del cerebelo junto con la porción anterior del tronco. Se une, el cerebelo tiene gran unión con varias porciones del mismo sistema nervioso, por ejemplo con el mismo tronco, y con este se une gracias a los pedúnculos. Van a ser los pedúnculos cerebelosos superiores, medio e inferior, y cada porción sobre todo se va a conectar con una zona del tronco, por ejemplo el superior con el mesencéfalo, el medio con la porción del puente o protuberancia y el inferior pues con el bulbo raquídeo, ¿no? Aunque hay, recordando que hay fibras que en realidad tienen más conexiones, pero bueno, grosso modo sería esta porción. El lóbulo o los lóbulos del cerebelo, porque también se puede dividir por lóbulos, van a ser los tres que están aquí en la presentación, ¿no? El lóbulo anterior, el lóbulo medio, que es muy grande y que incluso se denomina el lóbulo posterior por toda la porción que va a estar ocupando, y otro que es el lóbulo fluconodular, que básicamente este lóbulo fluconodular es en una región más lateralizada, o sea, como alejada del lóbulo medio, ¿no? También va a presentar varias fisuras. Entre las fisuras pues va a ser una fisura primaria que va a empezar a dividir a los lóbulos junto con la fisura úvulo-nodular. Que pues va a estar dividiendo la parte de lo que es la óvula con las porciones fluconodulares. Sin embargo, existe otra que es la fisura horizontal, aunque esta realmente no se toma mucho en cuenta por el poco valor macroscópico que tiene en muchas ocasiones, pero es importante mencionarla dentro del aspecto macroscópico. Vamos a hablar rápidamente sobre la corteza cerebelosa, y al igual que la corteza del encéfalo, que de hecho es un tema que vamos a ver más adelante, presenta capas celulares, ¿ok? La corteza cerebelosa es importante porque tiene pliegues. Es decir, es una lámina, imagínense como una tela, que esta tela está doblada pues hacia adentro, ¿no? Entonces, esta tela que está doblada hacia adentro va a ser como una sola lámina que va a tener múltiples pliegues, ¿no? En este caso es esta lámina o folia, como le llaman, pero lo más común es lámina, pues va a ser una sola capa de tejido que va a estar asociado con lo que es la corteza del cerebelo, en donde van a ocurrir muchos procesos complejos, ¿ok? Y todos estos pliegues van a servir para la inserción de distintas fibras nerviosas a la posición. En este caso, la corteza del cerebelo se divide sobre todo en tres capas, que son las que vemos en esta porción de acá también. La capa molecular,
la capa de las células de Purkinje, que recordando las células de Purkinje son la unidad funcional del cerebelo, y la capa granular. ¿Okay? La capa molecular, que sería la primera, por así decirlo, es muy superficial y sobre todo va a estar compuesta por lo que son glías, ¿ok? Células gliales. Y las principales dentro de la región van a ser las células estrelladas y las células en cesta. Esta capa tiene gran comunicación con las capas inferiores, por lo que se reconoce de gran manera su comunicación hacia tractos tanto aferentes como eferentes. La siguiente es la capa de células de Purkinje, y la gran característica de la capa de células de Purkinje es que son una capa única, es decir, es una capa muy delgada y es una sola capa nada más, y sobre todo tiene una gran conexión tanto con la capa molecular como con la capa granular. Los axones, sobre todo de las células de Purkinje que están en esta región, van a dirigirse hacia la región granular. Si se dan cuenta, aquí se ve como bien todos los axones, y en realidad aquí se observa cómo el trayecto sigue con lo que son las fibras cerebelosas eferentes, ¿ok? Tanto la recepción aferente en la corteza como la salida eferente dentro de los tractos cerebelosos, que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando los axones penetran en esta capa, se mielinizan, ¿ok? Entonces son un núcleo intracerebeloso, o sea, son porciones, por así decirlo, intersegmentales dentro de la misma, que permiten esta mielinización y que gracias a esta mielinización conducen los impulsos de forma más rápida. Las dendritas, por su parte, los axones se van hacia la capa molecular, pero las dendritas van a ir hacia la región molecular. Perdón, los axones van hacia la capa granular, las dendritas hacia la capa molecular. Y en esta región de la capa molecular es donde van a hacer gran sinapsis con este tipo de células, tanto las estrelladas como las que son en cesta, y con ello establecen muchas más comunicaciones. La tercera y última capa es una capa mucho más profunda, que está antes de llegar a la sustancia blanca como tal, que son las células largas en T, que son las que van a abarcar o van a poder llegar, o la formación en T, mejor dicho, es cuando llegan hacia la capa molecular, y es en ella donde se dividen, formando fibras paralelas según las fibras de Purkinje, ¿no? Es decir, van en fibras contrarias a la dirección que llevan las de Purkinje. Si las de Purkinje van en esta dirección, un poquito más verticalizadas, las de las células largas son en T, ¿no? Es decir, horizontalizadas. Conectan con las glías de la misma capa molecular, y gracias a esta conexión van a irse pues hacia las dendritas de las células granulosas, es decir, generan sinapsis. Por ello, la corteza del cerebelo está bastante bien interconectada. El cerebelo también se puede dividir según las áreas funcionales. Y en las áreas funcionales básicamente son regiones que controlan distintas porciones del organismo. Vamos a tener tres áreas funcionales de manera general. La porción de vermis o de la vermis o del vermis, que básicamente ayuda a controlar los movimientos del tronco, el abdomen y también del cuello. Sobre todo para el cerebelo, les adelanto un poquito, ayuda al control de los movimientos finos. Entonces en este caso ayuda al control de los movimientos finos en cuello, tronco y abdomen. La zona intermedia, que sobre todo va a ayudar al control de manos y pies para movimientos más finos. Mientras que la zona lateral, de hecho si tomamos al vermis como punto central, pues es la zona de unión entre ambos hemisferios, va a ser una zona intermedia y una zona más lateral, ¿no? La zona más lateral va a ser la que va a terminar de afinar el movimiento, es decir, corregir posturas, corregir movimientos, etc. Es importante saber que dentro del cerebelo, cuando hacemos cortes en distintas porciones, nos vamos a encontrar con los núcleos intracerebelosos. ¿Qué son los núcleos intracerebelosos? Básicamente son masas de neuronas que lo que ayudan es a conectar distintas porciones del mismo cerebelo. Y estos van a ser 4 núcleos. El núcleo dentado, que es un poquito más lateral. El núcleo emboliforme, menos lateral. El núcleo globoso y el núcleo del fastigio. Núcleo fastigio, que es el más medial. El núcleo dentado, sobre todo, tiene la característica de que se compone de sustancia blanca y se asocia con el pedúnculo cerebeloso superior. Por lo tanto, se va a estar muy conectado con la región del mesencéfalo. El núcleo emboliforme, para no meternos en tantas cosas, es una región que se recubre sobre todo por un hilo, es decir, una porción protectora de entrada
que lo aísla de los demás. El núcleo del fastigio, que sobre todo va a estar cubierto por el techo del cuarto ventrículo, y el núcleo del globoso, o núcleo globoso, perdón, que sobre todo contiene células redondeadas. Es importante saber que estos núcleos intracerebelosos, es decir, dentro del cerebelo, contienen neuronas multipolares, que sobre todo van a terminar o van a llevar sus axones hacia la región tanto del pedúnculo superior y del pedúnculo inferior, ¿ok? Del pedúnculo cerebeloso tanto superior e inferior. La sustancia blanca del mismo cerebelo, aquí pasa algo bien interesante, que la sustancia blanca realmente es la que está en menor cantidad que la sustancia gris, y esto es interesante sobre todo porque en otras regiones se invierte ese papel, no vemos solo una H de sustancia gris y todo rodeado de sustancia blanca. En este caso no, son pequeñas lagunas, tal y como se ven aquí en los núcleos, de sustancia blanca, y todo lo demás está rodeado por sustancia gris, entonces se invierten un poquito los papeles. En este caso, la sustancia blanca forma una estructura que de hecho es súper común en el cerebelo. Cuando, por ejemplo, hacemos un corte a nivel coronal, observamos algo que se llama el árbol de la vida, ¿no? Que es una gran interconexión de sustancia blanca dentro del mismo cerebelo. Y esta sustancia blanca va a permitir la conexión de tres fibras o de tres tipos de fibras. Tanto las intrínsecas, es decir, fibras que conectan porciones del cerebelo entre sí. Las fibras aferentes, que son fibras de recepción, es decir, todos los impulsos que vienen de la corteza, de la médula o de otras regiones del cuerpo, pues justamente para terminar de ordenar los movimientos, van a llegar a estas fibras aferentes para terminar con la sinapsis a nivel de la corteza del cerebelo. Y esta recepción ocurre sobre todo en los pedúnculos cerebelosos. Y las fibras eferentes, que básicamente son las fibras de salida, que tienen una gran asociación sobre todo con los núcleos cerebelosos, que son los que veíamos anteriormente, y que van a permitir dar un movimiento adecuado pues al resto de nuestras extremidades, nuestro cuerpo, nuestros músculos, etcétera. Ahora, hablando un poquito sobre los mecanismos corticocerebelosos, es decir, cómo es que de la corteza pasa hacia el cerebelo y cómo es que esto ayuda a regular el movimiento. Vamos a hablar rápidamente de que existen dos tipos de fibras nerviosas que están dentro de la misma corteza y que ayudan a este movimiento del cerebelo. O más que movimiento, esta transmisión de impulsos, esta sinapsis en el cerebelo. Que van a ser las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras trepadoras, tal y como su nombre lo indica, pues básicamente son fibras que tienen la característica de que empiezan a moverse como si fueran una guía de planta, una enredadera en la corteza. Estas van a llevar sobre todo sus fascículos o hacia los fascículos olivocerebelosos, donde los excitan, y en otras ocasiones ascienden hacia la capa molecular. En este caso hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje y hacen sinapsis únicas, es decir, no pueden haber tantas sinapsis porque son fibras entre comillas muy exclusivas. El caso contrario con las fibras musgosas, que las fibras musgosas en realidad, tal y como el musgo, crecen en muchas regiones y estas sí pueden establecer miles de conexiones. Es la principal diferencia que tienen con las fibras trepadoras, pero la disposición es muy similar porque ambas van subiendo como enredaderas por todo lo que es la corteza. Otro tipo de células que existen dentro del mismo cerebelo es la glía, por ejemplo, que de hecho la glía en este caso se ha asociado sobre todo con mecanismos inhibidores cuando llegan a chocar o cuando llegan a inhibir de alguna manera a lo que son las células de Purkinje. En este caso, en el mismo cerebelo van a existir varios tipos de mecanismos nucleares intracerebelosos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber formas en que el mismo cerebelo se comunica dentro de sí mismo. En este caso puede ser por fibras tanto excitadoras como inhibidoras. Si son fibras excitadoras, hablamos de que son fibras aferentes, es decir, fibras que están llegando, pero que las fibras de Purkinje, o mejor dicho, las células de Purkinje controlan, porque estas van a mandar la señal necesaria. Si llega una señal muy fuerte, no pueden mandar una señal igual de fuerte, sino que debe de ser una señal adecuada al momento que se está viviendo. Por eso es que las fibras excitadoras realmente reciben impulsos tanto de la médula espinal como de los núcleos vestibulares, por ejemplo, o de la corteza,
para dar una respuesta final tras analizar todo ese gran paquete de información y no dar una respuesta exagerada o una respuesta muy simple, por ejemplo. Dentro de la corteza del cerebelo se han asociado varios neurotransmisores que controlan el movimiento de los impulsos eléctricos, ¿no? En este caso se ha observado que el glutamato como principal neurotransmisor excitatorio, GABA como principal neurotransmisor inhibitorio, y en ocasiones también se ha utilizado la dopamina y la serotonina. Los pedúnculos cerebelosos van a estar asociados sobre todo con el tronco, y estos pedúnculos van a ser como pequeñas carreteras que permiten que el tronco se conecte de cierta manera con el cerebelo. Y estos van a ser el pedúnculo superior, medio e inferior, de donde van a partir sobre todo el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada o bulbo raquídeo, como platicábamos anteriormente. Hablando de fibras aferentes, es decir, fibras que llegan al cerebelo, vamos a hablar de distintas porciones. Primero vamos a mencionar las que vienen desde la corteza, luego desde la médula y luego desde otras fibras como la vestibular u otras como el núcleo rojo. En este caso, las fibras de la corteza van a ayudar a corregir el movimiento voluntario, es decir, si yo estoy moviendo los dedos porque por ejemplo estoy tocando el piano, es un movimiento voluntario que también mi propio cerebelo debe de empezar a corregir para que no hayan alteraciones tan complicadas. En este caso van a existir tres tipos de fibras que vienen desde la corteza. La primera es la córtico-pontocerebelosa, la córtico-olivocerebelosa y la córtico-reticulocerebelosa. La fibra córtico-pontocerebelosa y la córtico-olivocerebelosa, vienen sobre todo desde los lóbulos. Pueden venir del lóbulo frontal, parietal, etcétera, ¿no? Pueden venir de distintos lóbulos. Y por ejemplo, en cuanto a la fibra córtico-pontocerebelosa, es decir, corteza, puente, cerebelo, va a ir a lo que es desde los lóbulos, pasando por la corona radiada, tal y como se ve en esta imagen de acá. Viene desde los lóbulos, por ejemplo aquí el lóbulo parietal, pasando por toda esta región, llegando hasta lo que es la corona radiada, y permite su inserción en los núcleos puntinos, que desde los núcleos puntinos causa o genera una decusación hacia el hemisferio opuesto. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí venía del lado izquierdo de su pantalla y pasa hacia el lado derecho. Entonces en el lado derecho ya puede salir hacia otra zona del organismo, en este caso podría ser una neurona motora, por el pedúnculo cerebeloso medio, ¿ok? Luego tenemos a la fibra córtico-olivo-cerebelosa. En este caso pues se dice vía cerebelosa córtico-olivar, que viene justamente desde los mismos lóbulos. En este caso obviamente va a venir desde el lóbulo parietal. Y esta pues va a ir hacia una región que se llama los núcleos olivares inferiores, ¿ok? Que tal y como se ve aquí. En esta porción vuelve a cruzarse hacia el hemisferio opuesto, y al pasar en el hemisferio opuesto va a salir hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. El anterior sería el pedúnculo cerebeloso medio, este sale hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. Y finalmente la fibra córtico-reticulocerebelosa o vía cerebelosa córtico-reticular, es decir, desde la corteza hacia la formación reticular y luego al cerebelo, va a empezar sobre todo de la corteza somatosensitiva. No empieza desde cualquier lóbulo, sino que empieza principalmente de la corteza somatosensitiva, cuando el cuerpo está percibiendo varias sensaciones. Esta llega hasta lo que es la región del puente y el bulbo. Luego no hay decusación, si ustedes se dan cuenta, viene en todo el camino pues básicamente del mismo lado. No hay una decusación como tal, aquí llega hasta lo que es la formación reticular. Y se dan cuenta, la posición que adopta siempre es hacia el lado que salió. Si salió del lado izquierdo, termina en el lado izquierdo, por eso les puse que va hacia el hemisferio ipsilateral. Y su terminación pues va a ser con el pedúnculo cerebeloso medio y con el inferior, ¿ok? Estas son fibras que vienen desde la corteza y que por lo tanto ayudan a corregir movimientos muy finos. Otro tipo de fibras aferentes son aquellas que vienen desde la médula espinal. En este caso vamos a hablar de los tractos espinocerebelosos y cúneo-cerebelosos. En la porción del tracto espinocerebeloso anterior, que son estas que vienen por aquí, que es la mayoría de las fibras, provienen sobre todo del ganglio espinal. Del ganglio espinal obviamente pasan al cuerno posterior porque es sensitivo. Hay una decusación, si se dan cuenta aquí viene esta decusación, es decir, si entraba desde el lado derecho sale por el lado izquierdo. Y esta decusación
va a permitir que ascienda como un fascículo o tracto espinocerebeloso anterior, para que después termine de llegar hasta lo que es el pedúnculo cerebeloso superior. Ya los anteriores habían observado cómo llegan hacia el medio y el inferior. En este caso llega hacia el pedúnculo cerebeloso superior del cerebelo. Sirve sobre todo para observar los usos y la sensibilidad que puede ocurrir dentro de la piel o tejidos, o los usos articulares, musculares, etc. Y por lo tanto puede detectar el grado de contracción, tensión o articulación que existan dentro de un individuo. Sobre todo de los miembros superiores, ¿ok? Sobre todo este tracto espinocerebeloso anterior ayuda a la percepción de los miembros superiores, mientras que el tracto espinocerebeloso posterior lleva un camino muy similar, solo que en esta ocasión va a llegar hasta lo que es la porción ipsilateral al bulbo. Es decir, va con el mismo lado del bulbo. No hay una decusación tal y como lo hacía el anterior, sino que el posterior siempre lleva una línea original. Esta línea original que lleva va a chocar sobre todo con lo que son las fibras musgosas. Recordando que ven de dos tipos, ¿no? Las trepadoras y las musgosas. En este caso las musgosas, al tener muchas más conexiones, permiten que estas fibras aferentes lleguen hasta su posición. Ayudan a la regulación de la contracción, tensión, articulación, etc. Ayudada por los usos, sensibilidad de la región, pero de los miembros inferiores, no como la anterior que servía para los miembros superiores, ¿no? Esta sirve para los miembros inferiores. Finalmente, desde la médula espinal tenemos al tracto cúneo cerebeloso, que sobre todo va a partir del núcleo cuneiforme, y al igual que su predecesor, que es el posterior, va a ser ipsilateral, llegando hasta lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior, chocando o llegando hasta lo que son las fibras musgosas. Este tipo de fibras aferentes, las del tracto cúneo cerebeloso, van a servir sobre todo para la contracción, tensión y articulación, tal y como los anteriores, pero estas tanto de los miembros superiores como del tórax, es decir, detectan el grado de estiramiento, los usos, todo lo que tenga que ver con esta porción va a permitir que haya una comunicación adecuada. Vamos a tener otro tipo de fibras aferentes, es decir, que llegan hacia el cerebelo, como las del nervio vestibular. Recordando que el nervio vestibular está asociado con todo lo que es el equilibrio, ¿no? Gracias a su conexión con los conductos semistriculares. En este caso va a recibir la información del utrículo y el sáculo, que va a pasar sobre todo por este octavo paracraneal, que es el vestíbulo coclear, y llega hasta lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Su camino final, el camino final del del nervio vestibular, es llegar hasta ese pedúnculo, que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Pasa por una región nerviosa que se llama el ganglio de Scarpa, y finalmente lleva todos los impulsos tanto de la mácula, es decir, la mancha, que es una porción nerviosa que recoge todos los informes del utrículo y el sáculo, y también de los conductos semistriculares, ¿no? Que es parte de esta misma recepción de impulsos, llevándolos hacia, como les decía, hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. Y para terminar, en todo momento, estas fibras del nervio vestibular los llevan hasta el lóbulo fluconodular, que hay que recordar que es el tercero, no es el anterior y medio, el fluconodular, dentro del mismo cerebelo. Entonces, por ello es que estas fibras cerebelosas del nervio vestibular, su porción final es el pedúnculo cerebeloso inferior, y después de ahí llegan al lóbulo fluconodular. Otras fibras son las que pueden provenir tanto del núcleo rojo, del techo del mesencéfalo, que bueno, también sirven para la conexión entre distintas zonas del cerebelo. En cuanto a las fibras de Purkinje, las fibras eferentes, van a estar compuestas por todas aquellas que salen directamente del mismo cerebelo. En este caso, las fibras eferentes se controlan sobre todo por lo que son las células de Purkinje, que son, como les repito, la unidad funcional del cerebelo. En este caso vamos a encontrar varias vías, por ello les voy a ir mencionando una por una. Empezamos con la vía globoso-emboliforme rubral. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde el núcleo globoso, el núcleo emboliforme, hasta el núcleo rojo, ¿no? Y desde aquí pues ya puede partir hacia otras porciones del mismo sistema nervioso a través de la médula. En este caso los núcleos, ambos que ya mencioné, van a tener una salida directa hacia lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores.
Después de esta porción, es decir, después de que hayan salido de los núcleos globoso y emboliforme, van a generar una pequeña decusación que permite su paso hasta el núcleo rojo. O sea, si empezaban desde el lado derecho, a nivel del núcleo rojo se van a decusar y se van a cambiar. Pero luego ocurre otra decusación, es decir, pasa como en una C. Y esta nueva decusación que ocurre es gracias al tracto rubroespinal, es decir, desde el núcleo rojo a la espina. En esta porción cambia de posición y termina siendo una fibra o una vía ipsilateral, es decir, una vía que nunca perdió el camino. Y esto se realiza principalmente para hacer pequeños puentes de parada, o más que de parada, de comparación de información para dar una respuesta más adecuada al mismo, pues al mismo movimiento que queremos realizar. Luego vamos a encontrar la vía dentatotalámica, que proviene sobre todo del núcleo dentado. Esta vía dentatotalámica obviamente empieza desde el núcleo, como les estaba mencionando, va hacia el pedúnculo cerebeloso superior, se decusa y se forma de manera ventrolateral o llega al núcleo ventrolateral del tálamo. Después de aquí puede llegar hasta la corteza cerebral y de aquí va a bajar de forma ipsilateral por el tracto córtico-espinal, que ya habíamos mencionado anteriormente cuando veíamos lo que son las fibras nerviosas. La otra es la vía fastigio-vestibular, que básicamente va a ser la recepción de las porciones tanto del núcleo del fastigio, pasando otra vez por el pedúnculo cerebeloso inferior. En este caso ya no es el superior como los anteriores, ya es el inferior. Llega a una porción que se llama el núcleo vestibular y se acompaña principalmente de todos los nervios gracias a un tracto vestíbulo espinal. Es decir, llega hasta lo que es el vestíbulo y sale como este tracto, o se acompaña este tracto vestíbulo espinal. Por lo que permite los movimientos de extensión hacia el mismo lado donde ocurrió este impulso, ¿no? Donde se busca esta respuesta. Y luego vamos a tener a la vía fastigio reticular, que sobre todo viene del núcleo del fastigio, al igual que la anterior. En este caso va hacia el pedúnculo cerebeloso inferior, pero llega hasta una zona nueva que se llama la formación reticular. Y con ello, pues permite el acompañamiento del tracto retículo espinal. Ahora, ya para ir terminando, vamos a hablar rápidamente sobre las funciones del cerebelo. En este caso se va a dividir en dos grandes grupos, tanto las aferentes como las eferentes, es decir, las de recepción y las de envío. Las fibras de recepción, que van a ser las fibras aferentes, ayudan a controlar el movimiento voluntario, sobre todo cuando la señal de corrección viene directamente de la corteza del encéfalo. Esta fibra aferente va a recibir impulsos de la corteza, los osos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, las porciones articulares, las porciones de los tendones, o sea, todo lo que tenga un receptor acoplado a un potencial de acción y que pueda viajar de manera rápida por el sistema nervioso, va a estar dentro de esta misma aferencia hacia el cerebelo. En este caso, mucha de esta aferencia llega a lo que es el nervio vestibular, pues también se acompaña de lo que es el equilibrio y de la visión, pues para observar el entorno. Y las fibras que existen dentro de la misma aferencia son las fibras fibras de las células de Purkinje. En cuanto a la porción eferente, es decir, la porción de salida, va a ser principalmente de los núcleos del cerebelo, que ya veníamos observando con anterioridad. Estas van a llegar, por ejemplo, al núcleo vestibular y en muchas ocasiones no van directamente a una motoneurona de la médula, es lo que probablemente podría confundir aquí que no va a médula. Realmente no va una motoneurona directa de la médula, sino que antes debe de mandar una señal de aviso al tronco y a la corteza de que va a llegar un impulso. Analícenlo y pues si está bien que se realice y si no está bien que se corrija, porque pues para eso son las fibras aferentes, ¿no? Que las fibras aferentes son las que llegan desde el exterior y las eferentes son las que tú mandas hacia el mismo. La comunicación que desciende pues es bastante amplia, sobre todo porque lleva todos los impulsos tanto de los núcleos del cerebelo como de otras regiones del cerebro, como lo puede ser la corteza. Dentro de las funciones del cerebelo ayuda sobre todo a la condición de los movimientos precisos, tanto de forma exteroceptiva, es decir, del exterior, como propioceptiva, como yo mismo me estoy percibiendo para autocorregirme si estoy muy de lado, si estoy muy mal sentado, si estoy muy mal parado, no sé, cualquier posición en la que adopte en este momento es un movimiento preciso.
por lo que las fibras tanto exteroceptivas como propioceptivas van a tener la característica de verse de forma adecuada y dar una respuesta correcta. En muchas ocasiones también envía fibras inhibitorias, sobre todo para producir movimientos tanto agónicos como antagónicos. Es decir, si yo estoy utilizando, por ejemplo, el vaso en flexión, mi antagónico sería el brazo en extensión, y así de manera directa, ¿no? Pues sobre todo para que el cerebelo corrija estas funciones. Y bueno, eso sería todo de mi parte por este tema del cerebelo. Es un poquito más corto de lo normal, pero espero que les haya agradado mucho. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima.